Voy a pasar eh, a compartir mi pantalla. Entonces, bueno, pues muy bien, la charla que voy a darles el día de hoy tiene por título El sufrimiento existencial y su contribución a la vida humana. Y lo que voy a hacer es ofrecer una caracterización, digamos, de forma general acerca de un área de la afectividad que dentro de algunas ciencias de la salud se ha dado a llamar sufrimiento existencial. Entonces, bueno, quisiera comenzar con esto. Cuando quizás ustedes vieron el título de la charla y vieron algo sobre sufrimiento existencial, pues muchas o muchos de ustedes pudieron haber pensado en las filósofas o filósofos del existencialismo, estos filósofos de la posguerra, que en un tiempo de crisis y que en un tiempo de pérdida de referentes, de significados respecto a qué era lo que significaba ser humanos, por decirlo así, pues el existencialismo fue una corriente intelectual que hizo énfasis en diversos aspectos cruciales de la vida humana que mucho tenían que ver con el significado. Eh, Están estas tesis generales, por ejemplo, cosas como la existencia precede a la esencia o el tiempo es de la esencia, o cómo el existencialismo es una forma de humanismo, el papel muy importante que se le daba a la libertad y el ejercicio de la misma, la responsabilidad que se contraía con la misma, y el examen ético de la propia vida, de la autenticidad de la propia vida. Un poco esta idea de que la existencia precedía la esencia es que lo que somos es consecuencia de nuestras acciones, que no es al revés, que no hay esencia que nos defina, que no hay destino, que somos lo que hacemos de nosotros mismos. Esta idea de que el tiempo es de la esencia es que somos fundamentalmente seres con límites temporales y que esta mortalidad le da significado eh, al ser limitado el tiempo de vida. Este existencialismo también se enfocó en la búsqueda de la identidad humana, del significado personal, digamos en contraste o en contraposición con la sociedad de masas y con el sistema económico. Eh, Hacía énfasis en el significado de nuestra vida y cómo darle significado a nuestra vida es también parte de nuestra responsabilidad de cómo dependía del ejercicio de nuestra voluntad. Y bueno, todo esto lo estoy mencionando porque hay un área de la afectividad humana en la que las ciencias de la salud y de manera interesante, no todas las ciencias de la salud, sino ciencias de la salud que atienden pacientes al final de su vida, reconocen unas formas de sufrimiento que están relacionadas con algunos aspectos de la vida humana que estos filósofos existencialistas discutieron en su momento, y es quizás por ello a que esta forma del sufrimiento se le ha llamado sufrimiento existencial. Entonces, bueno, en especial, o digamos que esto ha tomado especial relevancia en buena forma, gracias al auge, a la forma en la que se ha afianzado de manera más importante en los sistemas de salud a nivel mundial el modelo de atención en cuidados paliativos. Este es un modelo de atención que ha hecho énfasis en la complejidad del sufrimiento de quien padece enfermedades crónico-degenerativas y del sufrimiento de quien está transitando al final de su vida. El modelo de atención de cuidados paliativos, digamos que encuentra un soporte conceptual en el concepto de dolor total. El concepto de dolor total fue una forma en la que Cicely Saunders, que es esta señora que está allí, ella fue fundadora, digamos promotora, ideóloga, y fue quien trabajó mucho en el diseño del modelo de atención de cuidados paliativos. Fue la forma en que ella describió la afectividad humana y el sufrir del paciente al final de su vida. Cicely Saunders
fue una mujer extraordinaria, tuvo además una formación multidisciplinar bastante privilegiada. Ella comenzó haciendo estudios en ciencias sociales y filosofía en Oxford, luego estudió trabajo social, luego se hizo enfermera y por último estudió medicina. Digamos, pasada sus 30 años comenzó la carrera de medicina, se hizo médica y todo este tiempo estuvo muy concentrada en estudiar lo que pasaba con los pacientes al final de su vida. Ella hizo extensos registros de testimonios de sus conversaciones con las personas que habían sido sus pacientes. Y parte de lo que ella, digamos, conceptualizó a partir de todo esto es que el sufrimiento de los pacientes al final de su vida, pues, estaba lejos de ser solamente un sufrimiento de corte físico, sino que también este sufrimiento involucraba, pues, muchas otras esferas, una esfera psicológica, una esfera social y una esfera que podría llamarse existencial y dentro de la cual también estarían los elementos religiosos o los elementos espirituales. Un poco quiero contarles cuál ha sido mi trabajo allí, cuál es un poco mi objetivo aquí en este campo como filósofo, trabajando en el campo de las ciencias de la salud. Parte, digamos, importante de lo que me interesa es avanzar en la comprensión de lo que significa sufrir. Los cuidados paliativos, en su misma definición de la Organización Mundial de la Salud, están enfocados en prevenir y aliviar el sufrimiento. Digamos que esto lo hace ser muy interesante porque es un área de especialización terapéutica que se centra, al estar centrada en el sufrimiento, se centra en la experiencia del paciente. Y la experiencia del paciente es una experiencia compleja. Justamente esto es lo que captura este concepto del dolor total, y esto hace que la comunidad de cuidados paliativos sea una comunidad abierta y sea una comunidad receptiva a todo lo que pueda funcionar para sanar este sufrimiento multidimensional, y por eso ellos tienen, por ejemplo, en sus modelos de atención son multidisciplinarios y siempre involucran personal de psicología, de trabajo social, de fisioterapia, de nutrición, e incluso toleran a tener filósofos como yo por ahí alrededor. Entonces, digamos que mi trabajo filosófico, y esto lo voy a presentar un poco para que se entienda cuál es el tipo de proyecto intelectual en el que estoy. Yo sé que algunas de las personas que están aquí no son filósofas, tampoco algunas serán de ciencias de la salud, o algunas personas estarán solamente interesadas en qué significa esto de sufrir, pero digamos una de las cosas interesantes es también platicar qué podemos ofrecer nosotros como filósofos a disciplinas que no sean necesariamente las filosóficas. Digamos que parte de mi trabajo ha consistido en, por ejemplo, cómo se relaciona la dimensión más física del dolor y la relación psicológica, la dimensión psicológica. Sobre eso tengo este capítulo del libro en este libro sobre acercamientos multidisciplinarios a las emociones, pero también un artículo en la revista Dianoia de la UNAM y el Fondo de Cultura que aparecerá en el segundo semestre, en el que presento algunos argumentos filosóficos sobre cómo entender la experiencia del dolor más física, más nociceptiva, pero informada con evidencia del trabajo clínico que se hace, y también un texto en la revista de la Universidad de México, que es un poco más divulgativo, que aparecerá el próximo mes. Entonces, por un lado, digamos, parte de mi trabajo ha consistido en trabajar en aclarar conceptualmente cómo son estas relaciones. Luego, ya de entrar más de lleno en la Facultad de Medicina, lo que estaba haciendo es en aclarar en qué consiste esta forma de la afectividad a la que se refieren los paliativistas con el concepto del dolor total. Por un lado, tengo este artículo que salió el año pasado en la revista de Salud Pública de la Universidad Nacional, en el que hablo sobre la multidimensionalidad de este fenómeno. Y hay otro texto ahora que está en revisión, en el que ya no solamente hablo de cómo es multidimensional, sino cómo también hay unas relaciones holistas entre estas diversas dimensiones del sufrir. Entonces, bueno, esto lo quería contar para mostrar un poco cuál es el recorrido, digamos, que he hecho, y ahora qué es lo que quisiera hacer con ustedes en la tarde de hoy. Y eso es, digamos, concentrarme a hacer una aclaración de qué es o en qué consiste esta forma del sufrimiento, la que podemos llamar sufrimiento existencial,
y que por supuesto no ocurre en un vacío, sino que ocurre en el marco de un sufrimiento, digamos, muy amplio que tiene dimensiones físicas, psicológicas y sociales. Entonces, el objetivo de la plática es ofrecer una forma de entender el sufrimiento existencial, es describir en términos psicológicos esa área de la afectividad humana. Ya vamos a ver en qué términos, digamos, son los términos usuales en los que se discuten o se describen este tipo de fenómenos en la filosofía de la mente contemporánea, sobre todo la que está más informada por evidencia empírica. Y una cosa que es interesante y sobre lo que me va a gustar hacer énfasis ahora al inicio, es que esta descripción está sujeta a un desiderata. Es decir, digamos, el trabajo filosófico aquí no solamente se trata de describir y ya, digamos, esto lo saben por supuesto mis colegas filósofos, esto más bien es como para hablar un poco de la metodología filosófica, sino que estas descripciones deben servir a ciertos propósitos o deben, sí, de cualquier forma, las construcciones conceptuales que hagamos, los conceptos van a ser herramientas y las herramientas van a tener unos fines. Por lo tanto, vamos a necesitar que las construcciones conceptuales que hagamos pues cumplan con unas ciertas características y estas ciertas características es a lo que vamos a llamar un desiderata, que no es otra cosa sino decir cómo vamos a constreñir, digamos, este aparato conceptual o esta manera conceptual de entender un fenómeno. Digamos, lo vamos a entender de una manera, pero vamos a plantear unas reglas que nos digan cómo lo vamos a caracterizar. Y entonces quiero compartir con ustedes el desiderata de esta descripción del sufrimiento existencial. Entonces, una primera cosa importante es que necesitamos que esta descripción del sufrimiento existencial sea lo suficientemente estrecho. Y estrecho, por estrecho quiero decir es que sea útil para las ciencias de la salud y las ciencias del cuidado. Y en este sentido, quisiera que esta descripción no diera como resultado referir a una forma de la afectividad que sea una forma de sufrimiento presente, por ejemplo, en todas las personas, en todo momento, de manera inevitable, por ejemplo, producto solamente del hecho de existir. Digamos que una descripción así de lo que sería el sufrimiento existencial no sería lo suficientemente estrecha porque diría pues que todas las personas de manera inevitable permanentemente sufren existencialmente y no tendría, digamos, mucho sentido informar de esta forma en un modelo de atención en salud o en ciencias del cuidado. Así que debe hacer o debe referir o debe describir un fenómeno que sea lo suficientemente estrecho para que podamos identificar personas que sufran de esta forma y que la distingamos de las que no sufren de esta forma y que nos digan además en qué consiste para poder hacer también algunas decisiones respecto a lo que tiene que ver con intervención. Sin embargo, me parece que no debe ser tan estrecho. Es decir, no debe ser solamente una forma de sufrimiento que esté solamente, digamos, presente en pacientes al final de la vida. Si bien esta es la población en la que las personas en las ciencias de la salud han hablado más sobre este tema, digamos que habrían buenas razones para sospechar que estas formas de sufrimiento también pueden encontrarse en otro tipo de poblaciones vulnerables, como por ejemplo personas que se inyectan drogas en situaciones muy precarias, personas expuestas de manera crónica a conflictos armados o digamos varias otras que podrían explorarse. Entonces, antes de saber si esta forma de la afectividad o si esta forma de sufrimiento puede ser compartida por varias poblaciones, pues no quisiéramos que desde su misma caracterización ahora fuera tan estrecho que solamente sea aplicable a pacientes de ciertas enfermedades crónico-degenerativas al final de su vida, ¿no? Digamos que este podría ser como un estereotipo o una manera, un ejemplo muy claro de ese tipo de sufrimiento, pero en principio quisiéramos que esa descripción pudiera ser satisfecha por otras poblaciones si es que es pertinente. Otro desiderata, digamos, que quiero cumplir, otro constreñimiento de esta forma de entender el sufrimiento que voy a ofrecer es que juegue un papel integrador respecto a la evidencia
empírica, digamos, respecto a la evidencia cuasi experimental, experimental o de la evidencia del tipo que sea, que en las ciencias de la salud cada vez han, digamos, coleccionado y han analizado con más interés, y esto lo hacen desde diversos campos que no, muchas veces tienen la mejor comunicación, y estoy hablando, por ejemplo, de cuidados paliativos, de psicología paliativa, pero también en el campo más de enfermedades oncológicas, la psiconcología, o en el campo más de corte religioso, la psicología pastoral, la psicología de la religión, el trabajo social. Muchos de estos campos están estudiando y están pensándose las formas de cómo entender y cómo abordar estas formas de sufrimiento de sus pacientes. Y entonces algo de lo que puede hacer aquí también la filosofía y la metodología filosófica es construir marcos, digamos, conceptuales que sirvan para integrar esa evidencia empírica que se está, digamos, obteniendo desde diversas disciplinas. Entonces aquí es muy importante que esta conceptualización logre ser útil para avanzar en la mejora de la atención paliativa y del cuidado del sufrimiento en general. Y bueno, un último desiderata que me parece importante desarrollar aquí es que esta forma de hablar acerca del sufrimiento existencial me gustaría que destacara pues cuál es su contribución a nuestra vida. Y esto, digamos, hacerlo en consonancia con una tendencia, con un marco amplio de lo que está sucediendo en la filosofía de las emociones contemporánea, que en buena medida tiene el proyecto de presentar valoraciones distintas respecto a cuál es el papel de las emociones que algunas veces han sido llamadas negativas. Digamos que en el pasado la caracterización de lo que eran las emociones llegaron a tener muy mala fama. Las emociones eran consideradas como fuentes de error, de distorsión del pensamiento, algo que la razón tenía que controlar para que no nos desbocáramos a algo malo. Pero recientemente, digamos, han habido muchos proyectos desde la filosofía de replantearse esto. Y esto desde la filosofía latinoamericana, hispanoamericana. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Olbert Hansberg en su libro La diversidad de las emociones. Ofrece ya una forma en los 90 de pensar en el miedo en términos de sus contribuciones cognitivas a las creencias, a los deseos, y no solamente pensarlo como algo negativo y ya. También tenemos a Amalia Amaya, al Instituto de Filosóficas de la UNAM, que ha pensado en cómo las experiencias emocionales son oportunidades para la virtud en diferentes ámbitos. Tenemos al español Ricardo Parellada, que el año pasado publicó este libro sobre el orgullo, una valoración sobre vicio-virtud. Y lo mismo ha sucedido en el panorama anglosajón. Hay libros y hay obras muy interesantes, artículos sobre cómo es que asuntos mentales, emociones que hemos considerado negativas de manera tradicional, como la ansiedad, como el dolor, como el aburrimiento, como la frustración, como la rabia, etcétera, como todas ellas de alguna forma u otra contribuyen al florecimiento de la vida humana. Entonces, un poco también quisiera que este análisis que voy a proponer ofrezca una respuesta acerca de, y entonces, ¿cuál sería la contribución de ese sufrimiento existencial? Y finalmente, quisiera que esta contribución pueda ser útil a los debates de bioética y salud pública respecto a cómo tratar estas formas de sufrimiento. No solamente, digamos, en la utilidad, en el espacio clínico de la atención, sino que también tenemos como sociedad muchas discusiones pendientes sobre estas formas de sufrimiento, cuestiones relacionadas con decisiones al final de la vida, con cuál es la atención paliativa adecuada, con la sedación paliativa, con la determinación de cuándo un sufrimiento es insoportable, sobre la eutanasia. Esos y muchos otros debates van a verse beneficiados si logran informarse de maneras más claras y más ricas de entender lo que significa sufrir. Perdón. Y creo además que estas formas de sufrimiento son particularmente relevantes cuando hablamos de poblaciones vulnerables. Entonces, bueno, lo que sigue, en lo que sigue de esta plática, voy a tratar de presentar
una imagen acerca de qué es el sufrimiento existencial, que cumpla un poco con este desiderata que he planteado, con estos constreñimientos digamos, de cómo quisiera construir esta concepción del sufrir. El desiderata es como un crédito que uno pide. Van a ver que voy a terminar más endeudado, en el sentido de que todavía no sé muy bien cómo voy a satisfacer por lo menos los últimos puntos. Esto es un trabajo en construcción, pero más allá del cliché de que los filósofos o que la filosofía solamente está para hacer preguntas, pues sí quería mostrarles cómo, digamos, el hacer muy claras las necesidades conceptuales de lo que necesitamos, pues puede ser una buena guía o es un buen comienzo para, digamos, iniciar ya la discusión más propiamente conceptual filosófica. Bueno, entonces el plan va a ser el siguiente. En la primera parte voy a hablar acerca de 3 formas de sufrir y de modelos que han inspirado en la filosofía del sufrimiento contemporánea. Voy a hablar acerca del sufrimiento existencial y cómo podemos entenderle como una frustración al no construir significado. Voy a hablar acerca de cómo entender esto. Y finalmente voy a plantear de manera muy sucinta cómo podemos entender esta contribución a nuestro bienestar o al bienestar humano. Primera forma del sufrimiento en la que quiero que pensemos. Imagínense que Ernesto pisa con el pie descalzo un dado de 4 caras que estaba en el suelo. Para los que no conocen un dado de 4 caras, es como una pirámide que está allí. Les pido que sean flexibles con su imaginación respecto a por qué alguien tendría un dado de 4 caras en el suelo de su habitación. Esta persona se para y pisa ese dado de 4 caras. Yo puedo dar fe en carne propia de lo doloroso que es pisar esa pequeña pirámide sólida de plástico con todo el peso corporal. Esa es una forma de sufrimiento que quiero que tengamos en mente. Otra forma de sufrimiento es la que experimenta Sofía, cuya mascota ha muerto. Sofía está atravesando por una experiencia que la hace sufrir. Estas 2 formas del sufrimiento pueden pensarse de la siguiente manera. Por un lado, el sufrimiento corporal de Ernesto, que experimenta después de haberse lesionado, es un sufrimiento dirigido al cuerpo. Hay algo en el cuerpo que Ernesto quisiera que no estuviera. Hay algo que experimenta Ernesto que Ernesto quisiera no experimentar. Mientras que el sufrimiento de Sofía, quien ha pasado por esta muerte de su mascota, el sufrimiento de Sofía es más un sufrimiento dirigido hacia afuera. No es tanto como que haya algo en Sofía que le parezca muy desagradable a Sofía que esté, sino más bien Sofía, quizás sea mejor decir que Sofía preferiría que el mundo fuera de una manera distinta. Y esta manera distinta es que el mundo fuera de tal forma en que su mascota no hubiera muerto. Entonces, tenemos aquí un caso de algo que podríamos llamar un sufrimiento dirigido hacia adentro y algo lo que podemos llamar un sufrimiento dirigido hacia afuera. Estas formas de sufrimiento encuentran discusión en la filosofía de las emociones y casi que ya podemos hablar de la filosofía del sufrimiento como una subespecialidad. Michael Brady tiene una forma de entender qué es el sufrimiento que particularmente explica bien este tipo de sufrimiento como el que estamos diciendo dirigido hacia adentro. Mientras que Antti Kaupinen, en un capítulo de este libro muy reciente también, ofrece una forma de entender el sufrimiento que de alguna manera captura mejor esta manera de concebirle como un sufrimiento dirigido hacia afuera. Voy a referirme brevemente a estas 2 maneras de entender el sufrimiento. Brady propone la idea de que
sufrimos cuando experimentamos algo desagradable que no deseamos. De alguna forma, su teoría es una teoría compuesta sobre la estructura psicológica de quien sufre y está compuesta porque está compuesto de una experiencia desagradable y de un deseo adverso de que esa experiencia no estuviera allí. Eso explica, por ejemplo, por qué no todas las experiencias desagradables son casos de sufrimiento. Tenemos, por ejemplo, el caso de dolores que podemos experimentar. Piensen ustedes cuando apretamos nuestro dedo con la punta de una pluma, sentimos un dolor, pero no diríamos que sufrimos por este dolor. Y es porque tenemos la experiencia desagradable, pero todavía quizás no tenemos esa otra parte, que es ese deseo adverso. Esta concepción de Brady acerca del sufrimiento como una experiencia desagradable, acompañada de un deseo que no quisiera que esa experiencia estuviera ahí, está, digamos, enmarcada en una forma particular de entender las emociones y de entender lo mental, que ha sido bastante dominante en la filosofía de la mente contemporánea de las emociones, y es la teoría intencional de la mente, que ha tenido sus exponentes en la teoría intencional de las emociones. Y un poco, digamos, una tesis central de esta forma de entenderles es que las emociones son acerca de algo. Y digamos que estas formas de entender las emociones vía su intencionalidad, que es, digamos, esta propiedad mental, pues ha sido rescatada desde estas perspectivas que han buscado, digamos, explicitar cuál es el papel, cuál es la contribución de las emociones a las personas. Y en buena medida aquí, por ejemplo, en este fragmento que traigo de Hansberg del 2017, dice lo siguiente, dice, las emociones desde esta manera de entenderse, pues nos permiten entender, desde esta manera de entenderse nos permiten entender cómo es que las emociones orientan al sujeto que las tiene, digamos, hacia qué los mueve, hacia qué cuestión del mundo, hacia qué cuestión de las otras personas hace que se fije su atención, por ejemplo, sobre qué cuestiones del mundo operan. Pensemos, por ejemplo, que el miedo, digamos, hay un grupo de teorías que son las perceptivistas, por ejemplo, que describen más esta relación, dan más detalles y la asumen como una relación de percepción, pero un poco, digamos, el espíritu es que el miedo está allí para percibir, alertar, ofrecer una buena respuesta a el peligro. El enojo pues tendría todo este papel de poder tramitar las respuestas que el organismo debe dar a la agresión. La tristeza debería, digamos, enfocar al organismo y ayudarle al reacomodo cognitivo que viene con la pérdida. Y lo mismo podría decirse con el dolor, en el que el organismo se ve canalizado a hacer algo respecto a un daño corporal. Entonces, un poco, digamos que esto es lo que hay detrás de estas concepciones de las emociones, en las que ellas contribuyen a motivar rumbos de acción adecuados al afrontar una situación determinada. Entonces, digamos, así es como sería la teoría intencional del sufrimiento de Brady. Hay un dolor en el brazo izquierdo, que sería un estado dirigido a algo que sucede en el brazo, y luego hay otro estado que está dirigido a ese dolor, y es lo que constituye el sufrimiento, esas dos cosas a la vez. Entonces, para resumirlo, lo que va a decir Brady es que el sufrimiento es una experiencia desagradable no deseada. El tema, como lo decía yo al principio, es que esta descripción del sufrimiento, el sufrimiento como una experiencia desagradable no deseada, si bien parece acomodarse muy bien para la experiencia de alguien que se lastimó el pie con una ficha de Lego, pues no parece capturar del todo lo que ha sucedido en otras experiencias del sufrimiento. Y es un poco bajo esta crítica que Antti Kaupinen, que es este filósofo al que voy a referirme, formula su manera de entender el sufrimiento. Por supuesto, no es el primero que ha dicho algo como eso. John Hick, que es un filósofo de la religión, de los filósofos de la religión más relevantes del siglo XX en la tradición analítica,
propuso algo como esto, dijo: sugiero que por sufrimiento nos referimos a un estado de la mente en la que deseamos violenta y obsesivamente que nuestra situación fuera otra. Entonces fíjense que aquí no se hace referencia a algo que esté dentro mío, en mi mente, como una experiencia, sino más bien algo que está afuera, que es que la situación fuera distinta. Lo que se quiere es que la situación fuera distinta, y a esto me refiero yo en esta imagen de la chica que está caminando y que ha tenido la pérdida de su mascota. Quizás va caminando y pasa por una bicicleta en la que tal vez su mascota, siempre que pasaba por ahí, aprovechaba para hacer pipí. Y es eso, esa cosa fuera en el mundo, esa situación, es un poco lo que está, digamos, en esta experiencia del sufrimiento. No es algo que ella sienta que está mal dentro de ella, sino que es algo que ella siente que está mal afuera, y es que ya no está por ahí su mascota para hacer lo que hacía. Kaupinen hace énfasis en que el sufrimiento transforma el mundo de quien sufre, y que sufrir consiste de una manera muy importante en concebir de forma negativa la situación en la que se está. Las emociones, digamos, son formas de evaluación afectiva, esto lo dice él, que nos invita a actuar de ciertas maneras. Es una concepción, digamos, más cercana a lo que nos han enseñado las personas que se dedican a estudiar la cognición desde una perspectiva enactiva, en la que, digamos, ser un organismo cognitivo es hacer cosas con el ambiente, y entonces las emociones pues nos invitan a actuar en el medio en el que estamos, digamos que se hacen énfasis en estos aspectos, y de alguna forma el sufrimiento es la concepción, dice Kaupinen, de que nuestra situación es mala. Lo registramos de esta forma, además como con el deseo de que fuera distinto, pero además, dice él, hay un tercer, digamos, aspecto, y es que se percibe que no se puede hacer nada para lograr un cambio, y es allí donde se sufre, porque si se percibiera que sí se puede hacer algo para lograr un cambio, pues más bien esto daría como producto una intención y algo se haría. Un poco me parece que es la intuición que hay en el fondo, sino que gracias a que hay una percepción de que el cambio no es posible, es donde aparece el sufrimiento, y me parece que es un rasgo muy interesante para tener en cuenta. Entonces, bueno, les decía que hay estas dos formas de sufrimiento que son muy distintas. Pensemos en un sufrimiento corporal y pensemos en un sufrimiento como, digamos, de una pérdida, de un luto, como el de alguien que pierde a su mascota. Y les decía yo que estos dos casos pueden pensarse como casos ejemplificantes de dos modelos en la filosofía contemporánea del sufrimiento acerca de cómo entender estos fenómenos. Pues bien, quisiera hablarles de un tercer modelo que busca o que tiene el objetivo de capturar los dos, digamos, casos de los que he hablado, a partir de un rasgo que tienen en común, ya no pensando acerca de si está dirigido hacia adentro o si está dirigido hacia afuera, sino acerca de cómo ambas cosas, cómo ambos casos, el del sufrimiento corporal o el de este sufrimiento más psicológico, más social, obedecen a urgencias mentales. El organismo tiene una urgencia mental que resolver. Esa urgencia, digamos, lo que tiene es que irrumpe cognitivamente, y eso significa sufrir. En el caso del sufrimiento corporal, pues tenemos que el dolor se impone al caudal de la conciencia de la persona que sufre dolor. El dolor irrumpe mentalmente, el dolor consume recursos cognitivos, y lo que está tratando de hacer es motivar un rumbo de acción. Esta no es una manera extraña de entender el dolor. Esta es la manera en que, por ejemplo, lo entendía Patrick Ball, uno de los fundadores de la ciencia contemporánea del dolor, pero también es la manera en la que se entiende dentro de las teorías imperativistas. Y en realidad, casi que cualquiera que acepte el hecho de que el dolor tiene un valor adaptativo, pues como que debe aceptar el hecho de que el dolor
motiva a rumbos de acción que preservan la integridad corporal, porque esa sería, digamos, la ventaja adaptativa que ofrece experimentar el dolor. Pero lo importante, pues, es que se está irrumpiendo la vida mental, y es esa irrupción cognitiva lo que es constitutiva del sufrimiento. Y se está irrumpiendo porque se le está dando a la orden del organismo de que se ubique dentro de unos parámetros motores, de que, por ejemplo, si tiene lastimado el brazo, no lo mueva mucho o no lo mueva, o lo deje quieto, porque está ocurriendo la regeneración de los tejidos, la restauración corporal no puede ocurrir en medio de la fricción constante. En el caso de este otro tipo de sufrimiento, más emocional, más social, más psicológico, una buena manera de verlo es que la irrupción cognitiva ocurre porque se están integrando nuevas creencias y nuevos deseos a ese sistema, digamos, de creencias de la persona. Todas sus creencias acerca, por ejemplo, del futuro, los deseos. Hay un montón de cosas que tiene que reajustar acerca de sí misma y acerca de las cosas que cree y acerca de las cosas que desea, que debe reajustar con esa ausencia. Y este reajuste, digamos, consume recursos atencionales, porque es una actividad demandante en la que se requiere, por ejemplo, reorientación de la atención, y entre otras cosas. Pero bueno, es esa irrupción cognitiva la que constituye, en este caso, el sufrimiento. Entonces, bueno, después de haber presentado como este tipo de cosas que se plantean en la filosofía contemporánea del sufrimiento, algo a lo que quiero volver es, podemos decir respecto al sufrimiento existencial, y en particular este que es encontrado en pacientes al final de su vida. Y quiero entonces plantearme aquí tres preguntas relacionadas con los modelos que presenté anteriormente. La primera de ellas es, bueno, entonces pensemos cuál sería esa estructura intencional del sufrimiento, pensemos respecto a qué está dirigido. Ya hemos visto que podemos pensar sobre un sufrimiento que tiene que ver como hacia adentro del cuerpo, pero hay otros que tienen que ver hacia afuera. Entonces una pregunta que nos podemos hacer es cómo encajar aquí este fenómeno del sufrimiento existencial. Es un sufrimiento, digamos, que va dirigido a qué. También, gracias a este modelo de las urgencias mentales, hemos visto que en buena medida sufrir involucra algunas acciones mentales. Hay algo que el organismo tiene que hacer mentalmente, y la pregunta es, ya vimos qué podría ser en el caso del dolor, ya vimos qué podría ser en el caso de otros tipos de sufrimiento, y la pregunta sería, ¿qué es lo que el organismo tiene que hacer en este tipo de sufrimiento, como el sufrimiento existencial? Y por último, esto que decía de cómo entenderle en este esquema en el que hemos pensado que el sufrimiento del dolor corporal es un sufrimiento hacia adentro, y en el que hay otras, por ejemplo, ciertos lutos, que es un sufrimiento hacia afuera, cómo poder entender el sufrimiento existencial dentro de esa perspectiva. Y entonces, bueno, para hacer esto, digamos que lo primero que quisiera plantearles es recordar, pues, un poco de cuáles son las condiciones o cuáles son pues, las circunstancias que están atravesando las personas en las que se detecta esta forma de sufrimiento. Recordamos, son pacientes al final de su vida. Hay una cosa que es muy interesante en el desarrollo del modelo de atención de los cuidados paliativos, y es que en algún punto se dieron cuenta que este modelo de atención era igual de benéfico tanto a pacientes terminales como a otro tipo de pacientes que por sus condiciones sufrían de maneras muy diversas. Entonces ahora el modelo de atención de los cuidados paliativos, por eso es que no hace solamente referencia al cáncer o no hace solamente referencia a enfermos terminales, sino que hace referencia al alivio del sufrimiento de pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, la literatura, digamos, que ha estudiado de forma más amplia esta forma del sufrimiento, es la literatura que estudia de manera particular pacientes al final de su vida y los cuidados paliativos al final de la vida. Entonces, pensemos o tratemos de traer a la mente, antes de ponernos a hacer el modelo más abstracto, filosófico, en las condiciones en las que vive esta persona o una persona
que sufre existencialmente. Esta enumeración es una enumeración que hace Eric Cassel. Cassel es un médico que ha reflexionado de maneras teóricas muy interesantes sobre la naturaleza del sufrimiento, y sus concepciones del sufrimiento han sido muy influyentes en los estudios teóricos de ciencias de la salud sobre estas cosas. Y tiene un texto muy interesante, que es este de la persona como sujeto de la medicina, en el que hace una caracterización sobre en qué consiste una persona enferma. Entonces, digamos como que por persona entendemos algo multidimensional, no es solamente un cuerpo biológico, sino que por persona pues entendemos todos los significados que ese cuerpo biológico le da a su vida, sus actividades, sus relaciones. Y entonces él dice que hay que fijarnos en pensar en que la persona enferma está en unas circunstancias muy particulares. Está desconectada del mundo de los sanos, más cuando ya ha ocurrido un proceso de hospitalización. Esta persona ha perdido cierta sensación de indestructibilidad, cierta sensación de de saberlo todo, por lo menos sobre lo que sabía sobre su cuerpo o sobre lo que creía saber sobre el futuro. Todo esto produce pérdida de interés a varios niveles, desde el nivel, digamos, de involucrarse en cuestiones más complejas hasta pérdida de interés de la información sensorial más inmediata. Esto muchas veces trae consigo deterioro cognitivo, pérdida de control, de repente su vida se transforma de forma radical y todo se volca hacia su experiencia de enfermo. Casi que la vida se vuelve una permanente sospecha y una permanente vigilancia sobre qué cosa de la experiencia de uno o de la experiencia del propio paciente es el tipo de cosa que hay que reportar. Se transforma enormemente la vida. He traído para ustedes, para poner en consideración y para que pensemos sobre estas formas del sufrimiento, un par de instrumentos que se han utilizado para detectar diversas formas de sufrimiento al final de la vida, y funcionan como taxonomías. Entonces, por ejemplo, estas escalas del sufrimiento. Allí, por ejemplo, tenemos síntomas físicos: falta de energía, dolor, boca seca, dificultad para respirar. Tenemos síntomas psicológicos, que la persona está asustada, preocupada, irritable, deprimida, desesperanzada, triste. Fíjense que esto ya es un gran avance, que hayan este tipo de instrumentos para detectar, evaluar e intervenir estas formas de sufrimiento psicológico. Es un gran avance respecto al panorama al que se enfrentó Cicely Saunders al inicio, cuando nada de estas consideraciones se hacían. Pero entonces aquí viene la parte interesante, y es la sección de esta taxonomía de lo que puede considerarse como características de sufrimiento existencial. No sentir paz, no sentir que se tiene una razón para vivir, sentir que la vida ha sido un fracaso, que se tiene problemas para sentir paz, para sentir un propósito, para sentir armonía en el interior, la sensación de que la vida vale la pena ser vivida. Todos estos hacen, digamos, parte de esto que estamos hablando como sufrimiento existencial. Ay, perdón, se me fue se me fue mal la referencia. Este es Riu 2019, si no estoy mal, pero puedo dejar la referencia luego en los comentarios. Pero es otra taxonomía en la que se establecen diferentes dominios del sufrimiento. Quería mostrarles, digamos, cómo estas formas más físicas, en el que hay esta larga lista donde encontramos cosas muy parecidas a las anteriores, como el dolor siempre está presente. Es muy interesante, además de que el dolor casi siempre está presente, muchas veces lo que más fastidia a las personas en estos contextos es la fatiga, es el no poder sentir energía de hacer nada. Pero tenemos otro montón de cosas que suceden en estas situaciones: hipo, comezón, mareo, diarrea, náuseas, vómitos, calambres intestinales, incontinencia urinaria. Todas estas serían, y muchas más serían, cosas físicas por las que se puede, digamos, sufrir. Pero entonces, en esta
que de nuevo esta no es la referencia, tengo que, luego coloco la corrección, tiene este otro dominio, que es el dominio de los aspectos personales, que englobarían, digamos, esta otra esfera en donde estaría lo que se ha dado a llamar lo existencial o lo espiritual, o también, digamos, de alguna forma comenzaría a entrar lo religioso. Y dentro de esto, pues está esto como la satisfacción con el propio yo, vivir la vida con poco propósito, poco éxito en la vida, poca felicidad, dificultad en aceptar la situación, pensamientos negativos, preocupaciones, sentimiento de culpa, sentirse que es una carga, que hay la soledad, sentir que uno ya no puede hacer cosas, sentirse agotado por la vida. Sobre estos instrumentos y sobre estas taxonomías, pues también uno podría discutir algunas otras cosas. Digamos que en algunos de estas listas, algunos ítems, uno podría decir, bueno, quizás no es muy existencial o muy personal, más bien podría entrar dentro de lo psicológico, como esto de los pensamientos negativos o la preocupación. También hay, por ejemplo, diferentes maneras de concebir la soledad. Digamos, en algunas taxonomías o en algunos instrumentos se toma como un problema o como una forma de malestar psicológico, en otras como existencial. Entonces, digamos que comenzando por allí, ahí habrían como cuestiones conceptuales interesantes que discutir, pero en este punto, sobre todo lo que me interesa es mostrar qué es más o menos, o cuál es, digamos, el fenómeno afectivo general con el que más o menos, digamos, se relaciona esto del sufrimiento existencial, porque digamos que un poco la idea va a ser proponer una manera de caracterizarle, digamos, que es tentativa y que es más bien en este momento una hipótesis de trabajo sobre la que estoy trabajando. Entonces voy a comenzarles a contar ya qué es lo que creo que es el sufrimiento existencial, sobre la estructura intencional respecto a qué va dirigido, con qué actitud va dirigido hacia ese objeto. Creo que el sufrimiento existencial es una forma de frustración, pero hay que decir más acerca de esto. Es una forma de frustración y voy a traer a colación una forma en la que un filósofo, Andreas Elpidorou, ha propuesto que se entienda la frustración. Este es uno de sus libros recientes del año pasado, Propelled, traduce como empujado, ¿no? Y un poco la idea de él en este libro es que emociones o estados afectivos como el aburrimiento o la frustración nos empujan a hacer cosas que contribuyen a nuestra realización personal. Entonces, dentro de esta manera de entender la frustración, es un estado motivacional que nos empuja, que nos energiza a completar cosas que son importantes para nosotros. Y en este sentido, para los que son más cercanos a la filosofía de la mente, es un estado mental similar a los deseos. Digamos, no es un deseo, no es una forma de deseo, sino que tiene esta estructura que los filósofos de la mente le llaman como similar al deseo, desire-like, y es que como con los deseos, digamos, tiene esta similitud, y es que la frustración se satisface cuando el mundo cambia de cierta manera en la que la mente quería, así como en el sentido de los deseos. Pero la frustración, por supuesto, que tiene otras connotaciones. Estas son algunas de las cosas que nos cuenta Elpidorou en este libro, que les recomiendo, es muy interesante. Nos habla, por ejemplo, de cómo la frustración, digamos, sin ella permaneceríamos pasivos frente a la decepción o frente a las dificultades, porque no tendríamos ese empuje para persistir a pesar de que hayan cosas difíciles por hacer. Y esto, digamos, que también se dice a partir de pues ciertas cosas que se encuentran en la literatura psicológica de la motivación. Por ejemplo, la motivación de montañistas, se ha escrito mucho sobre esto. Por ejemplo, frente a la pregunta de qué es lo que hace que alguien emprenda la tarea de enfrentar subir una montaña muy alta como el Everest o como el K2, pues lo que encuentran los investigadores es que muchas veces las respuestas son simplemente como, pues porque ahí está. Y en el fondo es una forma de decir, es porque me frustra el solo hecho de que esté.
el Everest, dice Epidoro, es una manifestación de un reto subjetivo. La existencia del Everest, el que exista, digamos, una altura tal, frustra y compele a quienes se sienten llamados por ese reto, que no somos todos, por supuesto. A mí no me compele en absoluto que exista una altura de esas, no me genera ninguna frustración, pero hay quienes sí, y por esto, digamos, la frustración se conecta en muy buen sentido con el valor, nos frustra lo que resulta valioso para nosotros, y uno sí puede, digamos, en un momento de autorreflexión, en otro espacio, cada quien podría preguntarse por qué se dedica a lo que se dedica, y podrá quizás encontrar cómo sus frustraciones, digamos, de alguna manera son motivacionales. Entonces, hasta ahora lo que he dicho es que el sufrimiento existencial, digamos, tiene una estructura intencional similar a la frustración. Es un estado motivacional que nos energiza a hacer algo difícil y algo que es un gran reto. ¿Y qué es ese algo difícil y qué es ese gran reto que estamos frustrados al no lograr en el sufrimiento existencial? La elaboración de significados. Y esto suena como un poco raro, pero voy a decir un par de cosas sobre esto. Esto de la elaboración de significados es por lo menos una actividad que es esencial a la construcción de algo que es muy importante para nosotros como seres humanos, y es la construcción del yo narrativo. Esto del yo narrativo es pues es un concepto, digamos, traído como de varias áreas de la psicología, dentro de ellas la psicología cognitiva y otras formas, digamos, a veces no tan hardcore de la psicología cognitiva, sino más livianas, pero digamos que uno puede formular una historia naturalizada acerca de por qué es que organismos animales como nosotros, por qué primates como nosotros es que hacemos esto de construir yoes narrativos o qué son. Esta, por ejemplo, es Valerie Hardcastle, es una filósofa de las ciencias cognitivas. Ella tiene esta obra Constructing the Self, donde propone una forma de entender justamente similar a esta, a los dos narrativos. Y ella nos dice cómo es que contamos historias acerca de cosas importantes de nuestras vidas, y estas historias son fundamentalmente, constitutivamente importantes para ser quienes somos. Quienes están más cercanos a las ciencias cognitivas, digamos, les podrá hacer algo de sentido esto. Digamos, esta es una idea también que está presente en otros autores, en otras autoras. Daniel Dennett, por ejemplo, habla de el yo como un centro de gravedad narrativo, acerca del cual caen todas las historias que yo cuento respecto a este cuerpo. Hardcastle nos dice algo como lo siguiente, dice, quizás lo hacemos como una extensión del mapeo que hacemos sobre la trayectoria que nuestro cuerpo ha tomado, es decir, cuál es el mapeo y qué es lo que podemos reportar sobre qué ha hecho este cuerpo en todo este tiempo de vida, recordando aquellos eventos que afectaron nuestra trayectoria y prediciendo aquellos que tendrán un impacto mayor hacia el futuro. Ese sería un poco este papel, digamos, psicológico, biológico del yo narrativo. Y de aquí quisiera como extraer algo, y es que hay una actividad de hacer sentido que subyace a importantes aspectos de la identidad, y esta actividad suele fallar en el contexto del final de la vida. Fallamos en darle sentido o en incorporar a nuestras narrativas personales la nueva situación que se vive. Y esto es muy frustrante, porque pues, se está fallando en la búsqueda de significado, digamos, y la frustración tiene este carácter de impulsar a cosas muy difíciles como subir una gran montaña, pues así puede, digamos, tener este carácter de impulsar a la búsqueda de significado cuando una persona está faltándole semanas para morir, postrada en una cama, no pudiendo cuidarse por sí mismo, etc. Lo importante, y una cosa que es muy interesante, es que justamente dada esa frustración y dada esa energización para esta tarea, aparece, digamos, una oportunidad de reconstruir y de renarrar aquello que es importante, y por eso es que estas
experiencias en algunas ocasiones logran ser transformativas en sentidos positivos. Entonces, hasta ahora lo que he dicho es lo siguiente: el sufrimiento existencial lo podemos entender como teniendo una estructura similar a la frustración, un estado motivacional que nos empuja a hacer algo importante y valioso para nosotros mismos. Hay muchas, digamos, variaciones de esta forma, de las frustraciones, digámoslo así, y en el sufrimiento existencial se está, digamos, estando frustrado por algo muy específico que es muy, digamos, centrar en la construcción de nuestra identidad personal, que es la elaboración de significado. Y entonces, esta elaboración de significado podemos entenderlo de una manera, de una primera manera, como estas elaboraciones que hacemos sobre el yo narrativo. Somos unos primates bastante fascinados con nosotros mismos y fascinados con lo que hacen los otros. Ustedes pueden pensar sobre qué tanto del tiempo que hablan con otras personas lo que hacen es hablar sobre lo que hacen los otros, ¿no? Como que estamos un poco obsesionados sobre por qué los otros hacen las cosas que hacen. Y si bien esta es una manera, lo de la construcción de narrativas, hay otra manera que creo que es muy importante y que los médicos en su práctica la reportan, y es que para el paciente con una enfermedad grave de estas, o para el paciente al final de su vida, es muy determinante en este sufrimiento la ausencia de sus actividades cotidianas, la ausencia de sus actividades profesionales, la ausencia de jugar el rol social que antes jugaba. Y esto lo podemos, digamos, conceptualizar a partir de la idea de que pues, esta elaboración de significados no solamente sucede al nivel de lo narrativo, sino que también sucede al nivel de ciertas prácticas que pues dan sentido y dan significado a lo que hacemos, a nuestros días, a cómo nos representamos a nosotros mismos, cómo nos representamos a nosotros mismos en relación con nosotros. Y sobre esto de cómo hay significado, digamos, enactuado, cómo hay significado, digamos, significado en las prácticas, en las actividades, pues hay mucho, digamos, que revisar y mucho que aprender en estas formas de entender la cognición que hacen énfasis en cómo lo que hacemos, digamos, determina nuestras maneras de pensar, o cómo más bien lo que hacemos es en buena medida constitutivo de lo que consideramos que es ser organismos cognitivos. Entonces, bueno, digamos, esto nos deja también con el asunto de, bueno, y entonces esta es una forma de sufrimiento que era como el sufrimiento corporal como hacia adentro, o era como el luto, que es como, o la ausencia, la pérdida, que es como hacia afuera. Y aquí es un poco las dos, ¿no? En la producción de significado, digamos, como que la relación es un poco bidireccional, digamos, esta forma de sufrimiento, al menos a primera vista, sería más difícil de ubicar en una de estas dos, porque la producción de significado se hace, es algo que se hace, o sea, es algo que se está haciendo y por tanto es algo que está ocurriendo dentro del organismo, pero se hace a partir también de un insumo que puede considerarse situacional, o bueno, a partir de un montón de otras variables. Y aquí podemos, digamos, esto recuerda a esta noción de las affordances, perdón por ese americanismo, no hay como una traducción que sea como muy satisfactoria, pero digamos, este término viene de la psicología de la percepción, de la psicología ecológica, y un poquito la idea es que no se perciben propiedades en el mundo, sino que más bien lo que se experimenta son oportunidades para la acción, eso serían los affordances. Y entonces, un poco estos sentidos que se extraen de las prácticas, en el que se involucra también lo que está afuera de nosotros, pues tiene esto de tener un poquito de afuera y un poquito de adentro. Entonces, bueno, digamos, ya dirigiéndonos hacia el final de la charla y pensando sobre entonces cómo caracterizar esta contribución al bienestar que puede ser, digamos, provenir del sufrimiento, entonces voy a comenzar a tratar de esbozar una forma, digamos, como de caracterizarle.
Entonces podemos decir que el sufrimiento existencial es la urgencia, y por eso es, digamos, es disruptivo en la cognición, por eso es que jala recursos atencionales, por eso es que fastidia, por eso es que es desagradable, porque irrumpe en la vida mental. Irrumpe en la vida mental porque el organismo quiere hacer algo que no está logrando hacer y es la construcción de significado. Y esta construcción de significado lo puede hacer por dos vías, que es la elaboración de narrativas personales o la realización de prácticas que den sentido. Entonces, un poco así como el miedo nos alerta del peligro y nos canaliza hacia ciertas respuestas para protegernos, para evadir, así como el enojo nos alerta de las agresiones y nos colabora para estar listos, el sufrimiento existencial nos pone de manifiesto la necesidad de darle significado a la experiencia de vivir. Y cuando digo nos pone de manifiesto, pues puede que no seamos nosotros porque tal vez no hayamos experimentado estas formas de sufrimiento, pero por lo que vemos en la evidencia empírica de las formas en las que se sufre en esas condiciones, pues ahí podemos entender que sí está esa necesidad, al menos en ese periodo vital. El sufrimiento existencial nos arroja una tarea difícil, es esta urgencia de la construcción de significado en un entorno difícil, pero a la vez nos energiza para ello y es por eso que tiene esta similitud con la frustración. Quisiera ir ya hacia las conclusiones. Pues un poco es que el sufrimiento existencial es una forma sui generis, no es totalmente interno, como en esta concepción del dolor corporal, no es totalmente externo, como en esta concepción del dolor que puede sucederse por una ausencia, un luto. Está relacionado con la construcción de significado, impulsa a ejecutar esa difícil tarea, en este sentido, digamos, tiene un papel positivo, una contribución, y esto es, digamos, impulsando a, ya sea a la construcción del yo narrativo o a la ejecución de prácticas que den sentido. Sobre esto quisiera solamente hacer como un par de notas. Cuando pienso en la construcción del yo narrativo en estos entornos, por ejemplo, podría hablarse de una terapia reciente que se le llama la terapia de la dignidad, en el que pacientes al final de su vida escriben unos textos largos respecto a cómo escribirían ellos sus experiencias vividas, sus logros, cómo les gustaría ser recordados, etcétera. Y este tipo de terapia, a pesar de que, digamos, ha suscitado alguna controversia respecto a si es el tipo de tratamiento que debe recibir o no alguien que sufre de esta forma, a pesar de esta controversia, ha mostrado, digamos, resultados positivos. Respecto a la ejecución de prácticas que den sentido, solamente para cerrar con un ejemplo, en esta semana teníamos una conversación con un médico psiquiatra respecto a pacientes con demencia, y los pacientes con demencia pues van perdiendo, digamos, muchas de sus capacidades, incluso las capacidades más básicas para elegir qué comer, y entonces darle sentido a sus actividades más cotidianas es muy difícil, pero este psiquiatra nos hablaba de cómo se puede, digamos, ir hasta el punto de facilitar las cosas, digamos, incluso hasta el punto de llevarle al paciente un pedazo de una comida y un pedazo de otro para que pueda escoger, y esa práctica, digamos, de elección, muy facilitada, digamos, desde quienes ofrecen los cuidados, pues ya es una práctica que ya comienza a dar algo más de sentido y también se toma como muy positivo. Pues bueno, como les planteé al inicio, hay todo un desiderata sobre este proyecto de conceptualizar así el sufrimiento existencial. Trabajo, digamos, que tengo por delante una vez pensado sobre estas cosas es cómo sugerir, digamos, algunas consecuencias para los modelos de atención. Ya, digamos, si pensamos o si concebimos al sufrimiento existencial como una suerte de frustración respecto a la no elaboración de significado, ¿qué podemos, digamos, qué lecciones podemos extraer de ellos para los profesionales de la salud que se enfrentan cotidianamente con estos pacientes? Y por otro lado, plantear algunas consecuencias para los debates de bioética y salud mental. Todo eso es un poco el trabajo que tengo
por delante. Pero bueno, antes de despedirme, quisiera dar un par de agradecimientos. Quiero agradecerle a Abraham Sapien. Él es filósofo mexicano, también trabaja sobre algunos temas de sufrimiento y mucho de lo que he conversado aquí, digamos, recoge también el espíritu de lo que él trabaja sobre cómo entender el sufrir. Él lo trabaja más sobre cómo el sufrimiento afecta ciertas concepciones de la identidad cultural. Pero bueno, ha sido como muy provechoso nuestras conversaciones. Por supuesto que nada de lo que digo aquí él tiene por qué defenderlo o asumirlo, pero pues sí quiero darle las gracias. Y otra persona con quien he conversado y que ha sido muy provechoso en mis conversaciones es Asunción Álvarez del Río. Ella es bioeticista, quien ha reflexionado ampliamente sobre las cuestiones bioéticas en las decisiones al final de la vida. Quiero también darle las gracias al grupo de trabajo de cuidados paliativos de la Facultad de Medicina por compartirme pues sus experiencias, su trabajo, permitirme estar ahí alrededor haciéndoles preguntas que muchas veces deben de considerar bastante ingenuas, pero han sido siempre muy generosas conmigo. Y por supuesto a mis estudiantes del programa social rotatorio en cuidados paliativos. Es un programa de médicos en formación en los que ellos y ellas pues ya tienen pacientes con necesidades paliativas y entonces junto con ellas y ellos reflexionamos acerca de estos temas en una, digamos, discusión más filosófica que de otra naturaleza.